No soy dueño de ninguno de los personajes de estas historias. JK y Marvel poseen la mayor parte, si no la totalidad. Simplemente estoy jugando en sus respectivos mundos. Capítulo 49. 2 meses después, la investigación de Jarvis había dado sus frutos, y ahora podían inscribir un esquema rúnico en cualquier objeto conjurado y hacer que ciclara la energía casi indefinidamente. Casi, porque todavía algo de energía acabó escapándose con el tiempo, especialmente en el espacio. Pero la pérdida fue tan mínima que podría considerarse insignificante. Una unidad de MP en el transcurso de un mes, en lugar de las más de 700 originales. Se estima que la vida útil de los MSC Shells conjurados acaba de aumentar de poco más de 400 días a más de 800 años. Harry finalmente también había logrado un gran avance con los MSC Shells. Fue un truco, pero funcionó de maravilla cuando quiso tomarse el tiempo para crear un MSC Shell realmente poderoso. Creó una dimensión de bolsillo, en la que creó una habitación, que llenó hasta el borde con los discos que normalmente se encuentran en los MSC Shells, que tenían las runas para almacenar el MPE. Había ido un paso más allá e hizo que Jarvis escribiera las runas en pequeños discos que primero amplió y luego redujo a su tamaño normal, antes de agregarlos a la habitación. El efecto no aumentó 10 veces la capacidad de cada disco como Harry esperaba, pero sí duplicó la capacidad de almacenamiento. Si a eso le añadimos el hecho de que el volumen de la sala se podía ampliar casi indefinidamente, los nuevos Shell eran capaces de tener una capacidad de almacenamiento mucho mayor. Jarvis había mantenido un registro de la cantidad de discos y había ayudado a Harry a preparar el interior de la habitación con el cableado de adamantita necesario, para que todos los discos pudieran cargarse desde fuera de la habitación. Casi agotó sus existencias. Cuando estuvo hecho, Harry redujo la abertura de la dimensión del bolsillo para que cupiera dentro de la carcasa normal de un MSC Shell, y Jarvis agregó las runas necesarias para monitorear los niveles de energía. El resultado fue el primer MSC Shell que podía almacenar exactamente 10.000 veces la cantidad de MPE de los MSC Shell originales. Como este caparazón no fue conjurado, tampoco hubo pérdida con el tiempo. La cantidad total de energía en ese MSC Shell asustó a Harry con 100 millones de MP, lo que tomó la mayor parte de la energía almacenada de todas sus granjas mágicas en todos los mundos, almacenada durante los últimos 2 meses, así como toda la energía previamente almacenada. Jarvis había recogido. No había posibilidad de que le pusiera eso a Midnight, así que lo guardó en su nuevo taller, que casualmente estaba en Svartalfheim. No quería arriesgarse a que algo desencadenara toda esa energía potencial y hiciera volar la Tierra. Originalmente había decidido comenzar a trabajar en sus experimentos más peligrosos en la Luna, hasta que Tony señaló que podía dañar la Luna muy fácilmente con lo que estaba jugando, por lo que Harry se había mudado. Decidió hacer solo otro Shell como ese, que ahora era el depósito de toda la energía cultivada en todos los mundos. Su fábrica de encantamientos podría entonces ser aprovechada según sea necesario, a través de un portal de runas, para conjurar y cargar nuevos MSC Shells, antes de ser inscrito por láseres para sostener el conjuro. Este proceso tuvo lugar en EPI bajo la estricta supervisión de Nick Fury. El director Brand no estaba contento con eso, pero estuvo de acuerdo en que era una buena idea que alguien llevara un registro de quién usaba cuánta energía y dónde. Simplemente hubiera preferido ser ella misma la encargada de ello. Harry había decidido conservar el MSC Shell original en caso de emergencia, y le pidió a Tony que lo ayudara a establecer una forma de acceder a sus reservas rápidamente, en caso de que alguna vez surgiera la necesidad. Una vez hecho esto, el potencial mágico de Harry, que ya era más de lo que cualquier usuario de magia en el planeta había visto jamás, de repente se volvió aún más impresionante. Tony incluso había tenido la gran idea de configurarlo para que Harry pudiera depositar energía mágica en el Shell al final del día, ya que él mismo recargaba la mayor parte de dicha energía durante la noche. El anillo con la conexión siempre estuvo encima de él, por seguridad. Le preocupaba empezar a parecer un gángster ahora que llevaba un anillo en ambas manos, por lo que las mantuvo invisibles. Tony, mientras tanto, había terminado sus primeros ordenadores mágicos. Uno era para él, otro para la base lunar de EPI y el otro para Midnight. Todavía estaba escribiendo el sistema operativo para ellos, por lo que aún no estaban instalados ni en uso. Harry había terminado usando algunas de sus propias reservas de adamantita para ayudar en el proyecto. Le resultó difícil localizar a los enanos, hasta que Thor le informó que los enanos ya no vivían en la planta. Se habían trasladado a una estación construida enana alrededor del Sol de su sistema solar. Fue donde aprovecharon la energía del Sol para sus forjas.
Harry quería ir con ellos, pero no quería ir con las manos vacías, ya que sabía que podía hacer o encantar algo para impresionar a los enanos. También lo puso en la lista de proyectos. Sin embargo, uno de los otros proyectos de Tony podría ayudarlos con su suministro cada vez menor. Estaba trabajando con Bruce y Hank para intentar descifrar el lado alquímico de las pociones. Ya habían producido incluso una pequeña cantidad de adamantita, pero la tasa de conversión dejaba mucho que desear, por lo que estaban trabajando para descubrir cómo la magia hacía lo que hacía. La magia normalmente aplicada tenía un efecto temporal, pero con la fórmula que encontraron, era un cambio permanente y necesitaban entenderlo, ya que nadie quería meterse con los enlaces atómicos y detonar accidentalmente una bomba atómica. Cuando Tony no estaba escribiendo un sistema operativo, con la ayuda de Jarvis, o jugando con los fundamentos del átomo con Bruce, Hank y, a veces, Gemma Simmons, estaba ocupado planificando la creación de balizas, que planeaban para que Midnight las depositara durante todo el proceso. El sistema solar. Estas balizas detectarían vida orgánica, movimiento y cualquier cosa fuera de lo común que ingrese al sistema solar. Estarían conectados a través de IRDR, a través del cual recibirían datos y obtendrían energía. Desafortunadamente, parecía que estaban encontrando un problema, ya que no había suficientes recursos en el planeta para crear la cantidad de balizas que necesitarían para sembrar solo su sistema solar, por lo que Tony estaba trabajando para encontrar formas de monitorear áreas más grandes del espacio y usarlas. Menos balizas para cubrir mayores distancias. Este proyecto prometía llevar muchos años ya que la tecnología que necesitaban no existía en la Tierra y necesitaban crearla desde cero. Mientras tanto, las múltiples plataformas de observación de Midnight, que funcionaban de manera muy similar a las armas que había usado Fury, estaban permanentemente ocupadas con gente observando los cielos. El hecho de que mágicamente pudieran ampliar su visión más que cualquier telescopio terrestre, fue solo una ventaja. Tony insistió bastante en que la Estación Espacial Internacional Stark, P tendría tantas, si no más, plataformas de observación, que luego cumplirían una función similar, al tiempo que permitirían a los astrónomos reinar libremente y hacer sus investigaciones al mismo tiempo. Si se detectaba algo, los sistemas también les informarían automáticamente. SHIELD había comenzado a poner a científicos selectos en clases de runas antiguas, con el programa de Jarvis enseñando en todas las clases. Cuando se dieron cuenta de lo que les estaban enseñando, la lista de espera para la clase se disparó cuando los asistentes a la clase les dijeron a sus colegas dónde lo permitían sus contratos. Harry esperaba tener un equipo de especialistas en los próximos 2 años, cuya inteligencia combinada eclipsara incluso la brillantez de Tony. No para invalidar a Tony, sino más bien para que él y Jarvis no tuvieran que manejar todo el trabajo como lo habían estado haciendo últimamente. 3 meses después. El equipo había sido reunido, ya que su misión era muy urgente. Habían descubierto una posible ubicación del cetro en una fortaleza de Hydra. Tony se había reprendido a sí mismo por no actuar según la información que tenía meses antes, cuando alguien de Sokovia había intentado piratear sus sistemas. Ahora sospechaba que sabía quién era. El Barón Strucker fue uno de los últimos hombres de Hydra, al que nunca habían podido localizar. En esta misión, los Vengadores estaban desempeñando un papel de distracción, mientras que Epi envió a los escuadrones fantasma para infiltrarse. Habían recibido noticias de que había muchos niveles de seguridad, pero el equipo de 30 había entrado sano y salvo. Luego comenzaron a etiquetar a los enemigos prioritarios en la base para que, cuando llegara el momento, pudieran desactivarlos instantáneamente, con la menor cantidad de muertes posibles, al menos para los no combatientes. Veritaserum resolvió muchos problemas para SHIELD y les encantaron 2 cosas sobre todo: Intel y patear el trasero de Hydra. Cuando llegó la información, casi todos los agentes que la escucharon, que habían sufrido bajo la influencia de Hydra antes de ser rescatados por Ghost y su gente, se habían ofrecido como voluntarios. El ejército privado de SHIELD había estado ansioso por hacer algo y este parecía ser el campo de pruebas perfecto. A los militares de SHIELD les había encantado la sala ART y Harry había tenido que ceder y establecer otra específicamente para ejercicios militares y simulaciones de combate. Esos soldados con prótesis mágicas habían necesitado tiempo y experiencia para acostumbrarse a los reemplazos, pero a estas alturas, ninguno de ellos tenía ningún problema y podría superar a la mayoría de los militares de operaciones especiales. Existía un protocolo para este tipo de enfrentamiento, por lo que una nave furtiva basada en runas, que estaba hecha para solo 2 personas, entraría y abriría una puerta de portal para los militares, que estaban esperando. Luego montaron un campamento, abriendo 3 tiendas mágicas, que Harry había encantado para ellos.
El primero para los que estaban al mando, el segundo para el arsenal y el último para la enfermería, donde llevarían a los civiles y soldados heridos que no necesitaran extracción inmediata. Hablando de eso, otra rama de SHIELD ya estaba lista para establecer un perímetro alrededor de la ciudad cercana. Su trabajo era garantizar la seguridad de los inocentes. Después de todo, Hydra no era conocida por su moderación. Una vez que las balas comenzaron a volar, SHIELD debía escoltar a los civiles a un lugar seguro. O protegerlos con el equipo que tenían. De ahí el nacimiento de los buques búnker móviles, o fuertes voladores, como los soldados habían empezado a llamarlos. Naves basadas en runas que se crearon con dos propósitos, tomando fuego y construyendo muros. Cada uno de los barcos medía 6 metros de alto, 40 de largo y 5 de ancho. Estaban fuertemente encantados y con runas para protegerse. También podrían engancharse unos a otros y apilarse para crear una barrera. El martillo de Thor probablemente podría doblar a uno o hacerlo volar, pero no se rompería, que era el punto, por lo que nada menos que un camión de cemento embistiéndolos a toda velocidad los movería o afectaría las protecciones que ofrecían estas naves. Lo mejor de estas naves era que eran invisibles para cualquiera que no llevara el equipo encantado que se ofrece a todo el personal de EPI. Todos estaban equipados con 3 discos de traslador de campo de estasis y el protocolo era que si habías usado 2 de ellos, debías retirarte y dejar que alguien más ocupara tu lugar. El tercero estaba integrado en el uniforme. Después de todo, no podrías salvar vidas si estuvieras muerto. Una vez que todos estuvieron en su lugar y las comunicaciones estuvieron activas, con la tienda de comando teniendo vista a todos los combatientes activos y una activación remota para el último disco de estasis de cada soldado, los Vengadores comenzaron a moverse. Su objetivo era llamar la atención del enemigo mientras los soldados entraron y los escuadrones fantasma hicieron lo que debían hacer. Al interrumpir la cadena de mando, esperaban obtener una victoria más fácil. Se dio la señal y los Vengadores entraron en acción destruyendo por completo el primer búnker al que llegaron. Hulk realmente estaba disfrutando el juego que él y Wolverine comenzaron, de contar cuántos podía poner cada uno. Sif y Thor habían decidido ir con ellos, y hasta ahora ella estaba liderando, sin sorprender a nadie, pero eso tampoco significaba que se dieran por vencidos. Natasha y Clint formaron equipo como solían hacer y Steve entró con una bicicleta. Uno normal, ya que Steve decidió dejar su propio Skyline en casa, considerando que solía usar bicicletas en la batalla como artículos desechables. Tony estaba tratando de derribar el escudo de energía de las instalaciones ya que el escuadrón fantasma no había podido encontrar su fuente. Harry estaba furioso porque le habían dicho que sería un refuerzo y que necesitaba quedarse en la tienda de mando para monitorear dónde podría ser necesario. Con el fantasma en juego, los soldados no podrían divertirse, había dicho el comandante de campo. Sin embargo, hizo un buen comentario. Si bien todos los soldados respetaban muchísimo a Harry, no habían podido demostrar que eran útiles para la compañía. Este iba a ser su primer compromiso y todos querían demostrar su valía. Con la ayuda de los Vengadores, la moral no podía ser más alta y los soldados estaban listos para la guerra. Así que cuando se dio la orden, con tranquila determinación y sin un grito de guerra descendieron sobre sus enemigos desde una posición de flanqueo. Los soldados de Hydra no parecían saber qué hacer, y pronto dividieron su atención entre los dos frentes de ataque, haciéndolos más fáciles de eliminar. Los buques de combustible móviles ya se habían colocado en posición para ayudar a proteger la ciudad del incendio que potencialmente podría comenzar a sufrir, y antes de que los disparos comenzaran a llover sobre la ciudad, los habían detenido. Delante de las 3 tiendas también había un barco de combustible, por si acaso. Harry observó cómo todos hacían lo que mejor hacían. Puede que haya observado a Natasha más que los demás, pero nadie lo culparía por eso. Ella estaba magnífica como siempre y fue mientras él la miraba que escuchó a Clint gruñir. Su vista lo mostró tirado en el suelo, aparentemente habiendo sido derribado por algo. ¿Qué está pasando, Clint?, preguntó Harry. Alguien, gritó cuando fue golpeado por algún tipo de arma. Estoy en camino, dijo Harry. No es necesario, señor, dijo un soldado y Harry notó al mismo al que tenían que reemplazarle 2 piernas y un brazo, corrió hacia Clint y le colocó un disco en el pecho. Clint desapareció. Buen trabajo, soldado, dijo uno de los comandantes. ¿Viste lo que pasó? Solo lo vi levantarse y disparar el cañón, señor, dijo el soldado mientras se refugiaba detrás de un árbol del cañón que seguía disparando en su dirección. Harry vio a Natasha arrojar una de sus nuevas sorpresas al búnker desde un ángulo diferente. Ella estaba de camino a Clint, para hacer exactamente lo mismo, cuando notó que el soldado lo sacó.
Luego se desvió y arrojó el arma encantada parecida a una granada al búnker. 2 segundos después, el búnker se derrumbó sobre sí mismo. No hubo gritos cuando 200 G de gravedad impactaron en un radio de 6 metros alrededor de la granada. No era un espectáculo agradable ver a los soldados destrozados alrededor del búnker. Tenemos una mejora en el campo, Steve dijo de repente y Harry miró su monitor. ¿Qué viste?, preguntó Harry. Era borroso, Steve respondió. Nunca había visto algo como esto. Estaré atento al cielo para detectar esta mancha. Cuando lo vea, haré que se detenga, dijo Thor mientras se acercaba y luego despegaba. Iron Man finalmente había roto y desactivado el escudo de energía y estaba entrando para encontrar el cetro. Los soldados de S.H.I.E.L.D. se habían acercado en este punto y el resto de los combatientes enemigos fueron derrotados rápidamente. Muy pocos se rindieron. Steve y Natasha entraron al edificio en busca del Barón Strucker. Según los informes, uno de los escuadrones fantasma lo había marcado, pero nadie lo vio cuando activaron la barra paralizante. Harry decidió unirse a ellos en este punto, ya que el único peligro era un aumento y él estaba excepcionalmente calificado para capturarlos, por lo que se apareció ante Natasha y lo siguió detrás de ellos de manera invisible. No podían verlo, nadie podía, pero sabían que estaba allí porque lo escucharon llegar y Natasha pudo sentirlo y le hizo una señal a Steve, quien no lo confirmó de ninguna manera. Era una estrategia que habían usado antes, cuando buscaban algo mejorado. Mantendrían sus ojos hacia adelante y Harry cubriría sus, aparentemente, espaldas desprotegidas. Funcionó muy bien. Un par de minutos más tarde vieron al Barón Strucker tirado inconsciente en un pasillo. Parecía que estaba saliendo del complejo cuando fue noqueado. Natasha fue a rescatarlo, cuando una ola de energía la arrojó por el pasillo. Harry no perdió el tiempo y disparó un aturdidor en dirección a la ola, donde luego vio caer una figura. Luego se dirigió hacia Natasha mientras Steve iba a colocar un disco marcado en la figura inconsciente. Estaba marcado para indicar que la persona era mejorada. Natasha se levantó con cautela, sonriendo ante la preocupación de Harry. Mi prometido me dio esta ingeniosa armadura de piel de dragón. Alguien tendría que golpearme mucho más fuerte para que me duela siquiera. Ella bromeó. Tan pronto como terminó sus palabras, apareció un hombre donde ella había estado y salió volando por el pasillo nuevamente. ¿Cómo estuvo eso?, bromeó el hombre antes de volverse hacia Harry. ¿Dónde está mi hermana?, exigió. Detrás de ti, dijo Harry. No podía estar seguro, pero era posible que el hombre hubiera mirado y se hubiera dado la vuelta tan rápido que Harry no podía decirlo. ¿Entonces eres rápido? Más rápido que, el hombre comenzó a caer al suelo. Natasha salió de su propia invisibilidad con la mano detrás de donde estaba su cabeza antes de ser noqueado. ¿Por qué siempre hablan?, preguntó mientras colocaba otro disco marcado sobre el hombre, quien pronto se unió a su hermana. Cuando se levantó, se estaba sosteniendo las costillas con cautela. Esa realmente dolió. Harry le sonrió mientras se volvía invisible otra vez. Será mejor que lleguemos a Tony, antes de que haga algo estúpido. Te curaré más tarde, cuando pueda sacarte de esa piel de dragón. Chicos, vamos, Steve se quejó. Relájate, Steve. La piel de dragón es resistente a la magia. Literalmente necesita meterse debajo para curarme. Natasha dijo con una sonrisa mientras caminaban por el pasillo para ir a buscar a Stark. Natasha se llevó un dedo a la oreja. Tuvimos un segundo mejorado, pero Ghost consiguió uno y yo el otro. Estamos en camino a Stark. Lo que encontraron en el sótano fue un tesoro escondido de tecnología Chitauri y robots a medio terminar. El premio del día, sin embargo, fue el cetro que una vez ejerció Loki. Tony estaba revisando el sistema cuando llegaron a él. Hola chicos, solo estaba comprobando lo que estaban haciendo aquí, dijo Tony. ¿Dónde está Fantasma?, preguntó. Justo aquí, dijo Harry. Él permanecerá oculto en caso de que haya otros mejorados, dijo Natasha. Buena idea, Tony asintió. De todos modos, ¿recuerdas el día que le hicimos un cambio de imagen a Jarvis?, preguntó, sin esperar una respuesta. Bueno, hubo un hack ese día, pero fueron bloqueados. Al parecer vino de aquí. Por lo que puedo ver, estaban intentando crear algún tipo de IA. Probablemente querían ayuda con la programación, copiando algo de Jarvis. Steve miró a su alrededor. ¿No te has enfrentado ya a robots?, preguntó. No los individualmente inteligentes, no, dijo Tony. Si estuvieran tratando de crear algún tipo de robot de aprendizaje adaptable, en realidad podría haber comenzado a representar una amenaza. Especialmente con el cetro dirigiendo el espectáculo. Todavía no sabemos de qué es capaz. ¿Cuánto tiempo falta para que tu copia esté completa?, preguntó Natasha.
Debería hacerse pronto, dijo Tony. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos llevar esto a un lugar seguro a través de un portal? Preguntó señalando el cetro. Harry sonrió y abrió un portal y desterró el cetro a través de él, antes de cerrar el portal nuevamente. El cetro ahora estaba a salvo en el plan de respaldo. No hay ningún lugar más seguro en el planeta. Bien, terminemos aquí y saquemos a nuestras tropas, dijo Steve. Puede que lo haya mencionado una o dos veces, pero estaba muy feliz de volver a estar entre los hombres uniformados. El uniforme puede ser diferente, pero la causa fue la misma, si no un poco mejor. Necesito ver la factura del carnicero antes de que podamos empezar a celebrar. El ambiente se volvió sombrío rápidamente y Harry se apareció. Él también quería esa información, pero necesitaba verla él mismo, no solo oírla. Primero fue al hospital de campaña. Había solo unas pocas personas allí, en su mayoría extraviados y rebotados. Luego Harry fue a la tienda de mando. Denme buenas noticias, caballeros, dijo. Los hombres en la tienda de comando se volvieron hacia él y su ánimo mejoró ligeramente cuando vio sonrisas a su alrededor. Nuestros muchachos hicieron un buen trabajo y se cuidaron unos a otros como si estuvieran entrenados. No tenemos víctimas mortales, aunque sí tenemos un hombre que perdió un ojo. Actualmente se encuentra en estasis para no sufrir, dijo uno de los comandantes. Era un caballero mayor, sirvió en la marina, si Harry recordaba correctamente. Era uno de los que solo quería volver a sentirse útil, después de jubilarse. Un par de pociones para arreglar una rodilla mala y reparar algunos daños musculares y estaba aprovechando la oportunidad de ser de ayuda. Literalmente. Esa es una gran noticia. Harry dijo aliviado. Obviamente encontraremos un reemplazo para él y nos aseguraremos de que se parezca al que perdió. A los chicos les gusta alardear de cuántos de ellos han sido reemplazados. Un ojo te da algunos puntos altos, dijo el mismo comandante con una sonrisa. Probablemente no extrañará el que perdió. Eso es horrible, dijo Harry. Eso es lo que significa ser soldado. Bromeamos sobre ello porque si no es gracioso, es doloroso, dijo el comandante con cara seria. Me parece bien, dijo Harry, ¿hacerme un favor y invitar a los hombres a un par de rondas conmigo? Puedo hacerlo, señor, respondió el comandante con un saludo y una sonrisa. Una vez que todos estuvieron reunidos y a puerta cerrada, Harry los transportó al centro de detención. Allí buscó a Clint y cuando lo encontró, le quitó la estasis, lo aturdió y lo curó. Una vez hecho esto lo despertó nuevamente. Bienvenida de nuevo, bella durmiente, bromeó Harry. No empieces. Clint dijo mientras tocaba la piel impecable donde, desde su perspectiva, había sido golpeado hace menos de un minuto. ¿Cómo te fue? ¿Conseguiste al tipo rápido? Sí, está en el centro de detención especial y tenemos el cetro, dijo Natasha. ¿Quién lo sacó? Clint preguntó con una sonrisa mientras se levantaba y se sacudía el polvo. Todavía estaba cubierto por la tierra del bosque. ¿Dónde está mi arco?, preguntó de repente dándose cuenta de que el arco, que yacía junto a él en el bosque, no estaba con él. Ah, claro, dijo Natasha mientras sacaba el arco miniaturizado de su bolsillo y cancelaba la magia en él. Harry lo encogió para mí. Natasha había descubierto que, siempre que fuera una función mágica preparada de antemano, podía activarla. Gracias, dijo Clint. Era su arco favorito. Seguía siendo el indestructible que Harry le había regalado hacía más de 2 años. Natasha eliminó al tipo rápido, dijo Harry, cambiando de tema. Decidió golpearla y darle la espalda para iniciar una charla conmigo. Nunca hacen eso conmigo. Clint se quejó. Hablar, quiero decir. Eso es porque atacas desde lejos. Natasha se rió entre dientes. ¿Estás listo para ir a saludar a tu nuevo amigo? Clint simplemente refunfuñó mientras se levantaba y comenzaba a caminar hacia donde estaba el centro de detención especial. Harry sonrió y giró un portal frente a él y de repente estuvo allí. Ah, claro, dijo sin convicción, cuando Harry le sonrió. Dame un respiro, literalmente me dispararon, me noquearon y me curé en el transcurso de un par de minutos. Llegaron frente a las pequeñas celdas, donde los 2 individuos poderosos todavía estaban inconscientes y en estasis. Harry convocó los discos de estasis y enervó al hombre primero. Sus ojos se abrieron y se levantó y miró a su alrededor al instante. ¿Dónde está mi hermana? Hola chico rápido, ¿te acuerdas de mí?, dijo Clint. ¿Dónde está mi hermana?, exigió. Harry hizo invisible la pared contigua para que el hombre pudiera verla. Ella está sana y salva. Simplemente inconsciente, le dijo. ¿Cómo nos capturaste?, preguntó. ¿Qué, no lo viste venir? Clint se burló de él. No nos retendrás para siempre, amenazó.
No tenemos la intención de hacerlo, aunque muy bien podríamos, dijo Harry. Levantó el brazo y llamó, Profesor Charles Xavier, por el espejo. Un par de segundos después, Charles respondió, Fantasma. ¿Cómo puedo ayudar? Sabía que Harry estaría muy ocupado cuando llamara a su armadura. ¿Tiene un momento para venir a hablar con un nuevo amigo en nuestro centro de detención especial? Preguntó Harry. Puedo estar allí en un minuto, Charles dijo al instante. Bien, gracias, dijo Harry mientras cerraba la conexión. Charles Xavier es el hombre con el que quieres ser amigable. Él es el hombre que te verá en una celda o en terapia. Te advierto que seas amable con él, ya que es el único que está de tu lado después de que atacaste a mi gente. Para enfatizar su amenaza, usó su magia para levitar al hombre y lo sostuvo contra la pared. No lo vuelvas a intentar. Natasha habló entonces, sabiendo que Harry estaba desempeñando el papel de policía malo. Tienes que perdonar a Ghost. Es algo protector con su gente. Cuando gente como tú, que trabaja para Hydra, intenta atacar a sus compañeros de equipo y amigos, él se lo toma como algo personal. Dijo encogiéndose de hombros. Además, sepa que no importa lo que encuentre el profesor Xavier, aún será juzgado bajo el suero de la verdad, por lo que le sugiero que diga la verdad desde el principio y de buena gana. El hombre se había quedado helado y miró a Ghost con los ojos entrecerrados. Le preocupa que tengas el mismo poder que su hermana. Incluso podría tener razón, dijo Charles Xavier mientras caminaba hacia ellos, habiendo llegado tan pronto como pudo usando el traslador que tenía para este propósito. Siempre fue el hombre al que llamaban cuando trabajaban con Enhanced. Su trabajo consistía en evaluar y decidir cómo manejar cada caso. Para algunos, sugirió que Harry los ayudara con algún tipo de modificación o elemento que pudiera ayudarlos a encajar en la sociedad, que fue su causa para hacer lo que hicieron, cuando fueron rechazados por ser diferentes. Para otros, sugirió un bloqueo temporal de sus poderes, que él o Harry tuvieron que manejar caso por caso. Ambos casos también recibirían terapia. A veces, sin embargo, terminaban teniendo que detener sus poderes permanentemente, utilizando cualquier medio que funcionara, antes de encerrarlos. Se seguiría ofreciendo terapia, pero solo para ayudar a que las personas ingresaran en prisión. Es lamentable que a veces los poderes de las personas sean la causa de su comportamiento, aunque, en la mayoría de los casos, un delincuente lo es por elección propia. El poder era solo una ventaja. En realidad, dijo Harry, entonces tendremos que priorizar su evaluación. Avísame si necesitas algo. Puedo manejar a estos dos, Charles dijo con una sonrisa. Felicitaciones por su victoria. Harry asintió en agradecimiento, conjuró una silla para Charles y comenzó a caminar de regreso a la salida, sin querer mostrarle al hombre sus portales. Los ojos de Charles se abrieron cuando un pensamiento cruzó por la mente del hombre. Y Fantasma, le gritó, ten cuidado con ese cetro. Estaban haciendo algo con eso. Preparándolo para algo grande. Gracias por el aviso. Harry respondió cuando el hombre embistió la puerta de la celda con impotencia y rabia. Ahora, ¿por dónde deberíamos empezar? Harry escuchó a Charles decir antes de abrir el portal y dejaron que el psíquico hiciera lo que los psíquicos hacen mejor. Voy a ir a ver a nuestro soldado que perdió el ojo, dijo Harry mientras cerraba el portal detrás de ellos. El equipo aún tenía que redactar informes e informes. Podría saltarse eso, que le encantaba recordárselo a Natasha. Ella simplemente le recordó que una vez casados, ella podría hacer lo mismo, porque ¿quién en su sano juicio pensaría que podrían ordenarle a la esposa del jefe? El soldado ya había sido transportado a una cama de hospital y Harry lo encontró justo a tiempo, antes de que pudieran eliminar la estasis. Cuando lo hicieron, instantáneamente golpeó al hombre con un aturdidor. Una mirada rápida confirmó que estaba más allá de su capacidad de reparación, no como lo había hecho con el hombre en Alemania, cuya retina aún estaba intacta. Con suerte, cuando lo despierten ya tendrá su nuevo ojo y ni siquiera notará la diferencia. Dejó que los médicos lo llevaran a quirófano para que pudieran extraer los restos del órgano óptico arruinado y limpiar la herida. Luego usarían algunas de las pociones del Dr. Banner para curar la herida abierta, antes de insertar el ojo de reemplazo. Afortunadamente, había un par de ojos encantados en stock. Harry habría cambiado el color si los ojos no hubieran tenido iris replicables, por esa razón específica. Eso era algo que se les había ocurrido a los técnicos. Luego, Harry fue a buscar al soldado que había rescatado a Clint. Lo encontró en el cuartel, haciendo flexiones de todo, con una gran sonrisa en el rostro. ¿Esos ya hacen algo por ti?, preguntó Harry mientras se acercaba a él. El soldado miró hacia arriba e instantáneamente se puso firme y saludó a Harry. Señor, sí, señor, dijo con una sonrisa que partía el rostro. Todavía tengo un miembro propio, señor.
Los médicos se negaron a tomarlo y darme el juego completo, señor. Bromeó. Harry se rió entre dientes. Tranquilo, soldado. Ya les dije, no soy un jefe, solo soy el que paga las cuentas. El soldado pasó de estar atento a descansar, pero de todos modos parecía más cómodo en esa posición. Entre usted y yo, señor, realmente no importa. Sin ti, no estaría aquí. Me encontraba en una mala situación después de Afganistán. No iba a ser una carga para mi familia. Realmente creí que debería haber muerto con el resto de mi unidad. Lamento escuchar eso, Harry dijo con tristeza. Después de todo, no conocía los antecedentes de todos los soldados. Rara vez se conectaba con estos tipos. Por capricho, conjuró una cerveza de mantequilla helada para ambos y le entregó la otra al soldado. A los caídos, dijo extendiendo su bebida, pensando en los días en que también estuvo en el frente de una guerra. A los caídos, el hombre brindó, pero no bebió. ¿Qué ocurre?, preguntó Harry. Soy alcohólico, señor. Estoy limpio desde que entré, pero no quiero arriesgarme, se disculpó el soldado. Harry asintió entendiendo, antes de agitar su mano y eliminar incluso el sabor del alcohol de la bebida del hombre. Está limpio, no tienes que preocuparte, dijo Harry. Me ocuparé de instalar un dispensador de cerveza sin alcohol en la cafetería para aquellos de ustedes que lo prefieran. Harry entendió que aunque la bebida se convertiría en agua más tarde, el sabor del alcohol podría tener un efecto negativo en los alcohólicos en recuperación. ¿No sería eso caro, señor?, dijo el soldado mientras tomaba un sorbo y sonreía. Esto es realmente bueno. ¿Cómo se llama? Cerveza de mantequilla, dijo Harry. Los que hago normalmente no son alcohólicos de todos modos, pero sabrían a bebida alcohólica. Recientemente descubrí cómo modificarlo para poder ofrecerlo a los niños. Siempre se quejan de que huele bien y no quería que se acostumbraran al sabor del alcohol, explicó. En cuanto a los gastos, incluso si no pudiera lograr que convirtiera el agua en una bebida temporal, ustedes se lo merecen por su arduo trabajo. Gracias, señor, dijo el soldado. ¿Cuál es tu nombre, por cierto?, preguntó Harry. Cabo John Kowalski, señor, dijo el ahora identificado John. John, he oído que a ustedes les gusta alardear de cuánto de ustedes han sido reemplazados, dijo Harry. ¿Cuánto de eso es cierto? Jack sonrió ampliamente. Los reemplazos no se cansan, por lo que aquellos de nosotros con 2 o más reemplazos hemos comenzado a superar a los soldados regulares. Bromean diciendo que somos los afortunados. Tiendo a estar de acuerdo, aunque desearía haber conservado el tatuaje que tenía en mi antiguo brazo. Fue el que compré con mi antigua unidad. Terminó tristemente. Harry se animó y rápidamente recuperó su tableta pensieve de su escritorio. Hazme un favor y cierra los ojos y piensa en el momento en que viste tu tatuaje por primera vez. El soldado cerró los ojos al instante y no reaccionó cuando sintió un dedo en la sien. Bien, ahora abre los ojos. Cuando John abrió los ojos, vio 2 taburetes y una mesa frente a él. Harry le indicó que tomara asiento y colocó la tableta que contenía el recuerdo sobre la mesa. Esta es mi manera de agradecerles por estar ahí para Hawkeye. Sé que era tu deber, pero de donde yo vengo las buenas acciones son recompensadas, dijo Harry, cuando el hombre parecía estar a punto de objetar. Ahora quiero que coloques un dedo en la tableta, así, dijo Harry mientras colocaba su propio dedo en la cara de la tableta. Ya les había lanzado algunos hechizos de privacidad. Harry estaba esperando en el recuerdo cuando llegó el hombre. Reconoció la escena al instante y supo lo que estaba viendo. La sonrisa triste en su rostro era todo lo que Harry necesitaba ver para saber que había tomado la decisión correcta. Vieron como un John más joven inspeccionaba el tatuaje por primera vez en un espejo mientras 2 de sus amigos todavía estaban tatuándose y el resto permanecía allí sonriendo, riendo y contando chistes. Demasiado pronto, para John, el recuerdo terminó y rápidamente apartó la mirada para ocultar las lágrimas. Gracias, señor, fue todo lo que dijo. Harry había querido ver el tatuaje, pero ahora tenía otra idea. Rápidamente abrió un pequeño portal y tomó un frasco reforzado con runas de uno de sus talleres. Luego sacó el recuerdo de la tableta y lo puso en el frasco. Antes de que el hombre pudiera volver a mirarlo, Harry lanzó un hechizo y colocó la misma marca en el nuevo brazo del hombre. Aquí, dijo Harry extendiendo el frasco de memoria. John se volvió hacia él y Harry dijo, este es el recuerdo que acabas de ver. Esta es una prueba tangible de su vínculo con su antigua unidad. Incluso si eso, Harry señaló la reproducción del tatuaje, es solo una réplica, el recuerdo es real. John miró su brazo antes de tomar el frasco de líquido azul brillante. Estaba demasiado conmovido para hablar en ese momento. Harry se dio cuenta y dijo,
No te preocupes si la gente te ve ahora mismo. Este lugar estará oculto durante los próximos 5 minutos. Tome su tiempo. Cuando Harry se disponía a alejarse, John habló: gracias, señor. Por todo. Harry asintió y continuó su camino. Su siguiente parada fue dar una recomendación para que el cabo John Kowalski consiguiera un ascenso. Sabía que no era su lugar, pero sentía que se lo debía a ese hombre de todos modos. De ninguna manera forzaría el asunto, pero quería que constara en el historial de John que al menos había sido recomendado para un ascenso. Después de eso, fue a hablar con Tony, quien estaba de regreso en su laboratorio trabajando en uno de sus muchos proyectos en curso. Su otra pared ahora tenía otro espejo que mostraba el laboratorio de Bruce, haciendo que los tres parecieran conectados, incluso si de hecho lo estuvieran por portales. ¿Cómo van las cosas aquí?, preguntó Harry. Solo repaso algunos de los datos que recopilamos de la base de Hydra. Quería saber cómo habían modificado el mejorado. Hydra no tenía ese tipo de poder antes, dijo Tony. Probablemente tenga algo que ver con el cetro, dijo Harry. Javier nos dijo que Hydra se estaba preparando para algo enorme y que tenía algo que ver con el cetro. Quizás debería analizarlo entonces, para saber qué estaban haciendo exactamente con él, sugirió Tony. No creo que sea una buena idea, Tony, dijo Harry. Ese cetro solo nos ha dado pena. ¿Quién va a tener acceso a ello aquí? Estamos en 3 de los lugares más seguros del planeta. Las únicas personas que tienen acceso son las que tienen contrato, dijo Tony mientras señalaba a Bruce, que acababa de entrar a su propio laboratorio, con un sándwich a medio camino de su boca, donde se congeló. ¿Crees que Bruce querrá jugar con la barra luminosa del destino? Bruce dejó el sándwich en el plato. ¿De qué estamos hablando? Tony quiere tener acceso al cetro y creo que es una idea horrible, dijo Harry. Al menos, primero revise los datos. No quiero que eso afecte sus sistemas. ¿Viste lo que estaban construyendo allí abajo? Por lo que sabemos, se suponía que el cetro impulsaría a esos robots. Harry tiene razón. Tienes a todos los fabricantes, sin mencionar las instalaciones de runas, todas conectadas a tu laboratorio. Bruce estuvo de acuerdo. Tony asintió. No voy a discutir sobre eso. Es tan jodidamente tentador. Sé dónde está la última pieza del rompecabezas y si la tuviera todos estos datos tendrían sentido, pero ambos tienen razón. Tony cedió. Tendrían que esperar a que se completaran todas las entrevistas y los interrogatorios de Strucker. Unos días más tarde, el rostro de Harry palideció cuando todo encajó. Me estás diciendo que hay una IA maliciosa, que construyeron desde cero, ya que no pudieron copiar a Jarvis, todo configurado en el cetro, que Strucker usó para controlar a los científicos para modificar los Maximoff y planear la creación de un Vibranium robot basado que quería desatar en el mundo. ¿Me perdí algo? También hubo los inicios de lo que parece un plan para un cuerpo androide con algunas habilidades realmente ingeniosas. Bruce intervino desde su estación de trabajo. Solo después de completar todas las entrevistas obtuvieron toda la información que necesitaban para terminar el rompecabezas. No, dijo Tony de repente mientras Harry lo miraba con aire de suficiencia. Dime que me lo dijiste. Te escuché entonces, no es necesario que lo restregues. Tony luego se volvió hacia Bruce y atravesó el portal hacia su laboratorio. Harry lo siguió. ¿Cómo iba a ser este androide? Como dije, es solo el comienzo de un plan. Bruce aclaró. No hay mucho aquí. Se menciona el Vibranium y la doctora Helen Cho de Seúl. Estábamos trabajando juntos en su Cradle hace un par de meses. Es una máquina maravillosa que puede imprimir tejido vivo, como una impresora 3D. Dijo Bruce. ¿No crees que estaban planeando? Comenzó Tony mientras repasaba lo que había allí. Avísame si me necesitas, dijo Harry. Claro, murmuró Tony mientras continuaba trabajando y mirando los datos. El charla se volvió demasiado para Harry, quien decidió retirarse a su propio laboratorio y continuar con su proyecto personal de super soldado. Casi domina la primera parte. Estaba trabajando en una manera de conectar un encantamiento con otros encantamientos, la forma en que aparentemente ya podía canalizar un encantamiento a través de otro. Una vez hecho esto, planeó ver cuántos de qué tipos de encantamientos se podían ejecutar a través de un elemento. Sospechaba que, personalmente, sería capaz de conectarse con todos los que conocía, aunque la gente normal tendría dificultades para superar cierto punto, a menos que estuvieran entrenados para ello. Cuanto más familiarizado se volviera alguien con una pieza de magia, más fácil sería controlar más encantamientos. El esfuerzo constante de Harry y su implicación con los encantamientos, al mismo tiempo que aprendía a pensar de manera diferente gracias a los genios que lo rodeaban, y el hecho de que había dominado rápidamente la magia basada en la intención de los Aesir,
Lo habían dejado con una perspectiva única y su amor de su oficio siguió creciendo. Rara vez pasaba un día en estos días en el que Harry no estuviera en al menos 3 talleres diferentes durante todo el día, además de pasar un día normal en el trabajo y pasar tiempo con su chica. A veces la llevaba consigo para que pudiera tener un día libre. Ella era completamente consciente de cuánto tiempo dedicaba él a sus proyectos, pero no le importaba siempre y cuando siguiera siendo honesto con ella. Jarvis había comenzado a sospechar que algo estaba pasando cuando Harry de repente terminó el trabajo de una semana entera en 10 minutos, o lo que parecieron ser 10 minutos. Harry finalmente había cedido y le había contado lo que estaba haciendo, pero no cómo. Jarvis entendió y decidió ayudar a Harry a planificar mejor sus días, ahora que sabía lo que era posible. Sus estudios de psicología le habían dado la idea que necesitaba para sugerirle a Harry que también se tomara un tiempo libre, ya que ningún hombre podía hacer todo lo que Harry estaba haciendo y mantenerse mentalmente estable. Harry había admitido que había días que extrañaba a Natasha, pero sabía que él ya estaba pasando tiempo con ella ese día, así que no podía verla. Afortunadamente eso solo significaba que tenía que irse a dormir, romper el ciclo y verla al día siguiente. Eso no lo saciaba del todo, pero a veces se tomaba un fin de semana entero libre para poder colmar de amor a su chica. Ella nunca se quejó. Un mes después de haber derribado la base de Hydra, Tony tuvo la brillante idea de cargar la IA del cetro en un entorno virtual. Jarvis ayudó a configurarlo y se colocó una copia de Two Point o en dicho entorno para que la IA maliciosa se conectara. Cuando se configuró, todas las conexiones físicas e inalámbricas se cortaron e interrumpieron y se levantó una barrera mágica alrededor de toda la configuración. Un día después de encender la computadora central, el entorno virtual tuvo una falla catastrófica cuando la enojada IA decidió morir antes que revelar cualquiera de sus secretos. Lo que no sabía era que estaba en una máquina dentro de una máquina y que no tenía forma de acceder al mundo exterior o destruir los sistemas físicos desde el interior. A Tony le había encantado revisar los datos, hasta que descubrió la tendencia de la IA hacia la escalada y la violencia. Incluso hubo algún tipo de plan, ideado por otro científico, que usaría parte del vibranium para crear un evento de nivel de extinción artificial. Tony le había dicho a regañadientes al equipo que sus planes anteriores de inspeccionar el cetro podrían haber provocado la liberación de un enemigo que podría haber hecho más daño que Loki, si no hubiera sido por la insistencia de Harry y Bruce de tomarse las cosas con calma. Fue alentador para Harry cuando Steve fue quien lo defendió, diciendo que Tony no tenía la culpa de las maquinaciones de los demás y que la situación se manejó correctamente. Le había dado una palmada en el hombro a Tony y le había dicho que había recorrido un largo camino desde "no juega bien con los demás". Tony le había sonreído y le había dicho que aún podía patear su viejo trasero, antes de actuar como si se arrepintiera de haber dicho malas palabras. Steve simplemente sacudió la cabeza ante el comentario sobre su desliz en el campo, durante su ataque a Hydra. Era algo de lo que el equipo podía reírse juntos, y a Steve no le importaba en absoluto, incluso si fuera a su costa. Un par de meses más tarde, Tony y Bruce tuvieron un gran avance con el Dr. Cho. Ya habían encontrado y devuelto el vibranium robado a Wakanda y habían iniciado conversaciones con su rey. Fue una gran victoria ya que Wakanda era un país muy reservado y rara vez abría sus fronteras a los forasteros. Epi estaba ahora en una lista muy corta de amigos del pueblo de Wakanda. Harry había ido a visitarlos en secreto y descubrió sus razones para ser reservados, pero no reveló nada, excepto enfatizar lo mucho que necesitaban aliarse con ellos. Tendría que devolverles el dinero en una fecha posterior por el generador holográfico roto que su magia había destruido accidentalmente. Habían acudido a su otro proveedor de vibranium, Yondu. Él había estado más que feliz de ayudar y les proporcionó lo que equivalía a 5 veces la cantidad que habían regresado a Wakanda, por el bajo precio de 1000 botellas de Fire Whiskey de 50 años de antigüedad, completamente encantada. No dijo de dónde procedía el vibranium, pero parecía que procedía del casco de un barco. Harry había decidido que ya era hora de que firmaran un nuevo contrato. Robar estaría bien, al fin y al cabo era la profesión de Yondu, siempre y cuando nadie muriera o muriera como consecuencia del robo. Yondu se había quejado de que la gente no era razonable, pero de todos modos lo firmó. Como beneficio adicional, Harry prometió instalar una sala de los menesteres para su nave, para su próxima entrega, a pesar de que tendría que ponerla bajo Fidelius, y solo él y su primer oficial, Kraglin, podrían usarla. Yondu había estado más que contento con lo que obtuvo del trato y estaba planeando apuntar a una mina que conocía en busca de más metales preciosos para sus generosos nuevos benefactores.
El vibranium fue directamente almacenado en la bóveda de Harry, pero le permitió a Tony usarlo según fuera necesario. Siempre y cuando Harry también tuviera algo con qué jugar. Tenía algunas ideas sobre lo que podía hacer con un metal tan versátil. Tony ya quería que Harry lo ayudara con sus proyectos de vibranium. Bruce, Tony y el Dr. Cho trabajaron con Jarvis para crear lo que más tarde se conocería como la visión. Un androide visto en una visión de un científico bajo la influencia del cetro. Jarvis había hecho la programación él mismo y la visión sería un segundo cuerpo para su conciencia. Nadie quiso confiar un cuerpo androide tan potente a una inteligencia artificial desconocida o no probada, y mantuvieron el cetro lejos del proyecto. Jarvis estuvo de acuerdo, pero solo mientras no fuera utilizado como arma. Era una persona y quería vivir su vida sin arrepentimientos. Hablando de Jarvis, parecía que se estaba formando algún tipo de conexión entre él y la chica Maximoff. Wanda se resistía a creer lo que le habían dicho sobre los planes de la IA para el mundo hasta que vio los recuerdos ella misma cuando él y Jarvis fueron a confirmarlos. Cuando no pudo leer la mente de Harry, Jarvis le ofreció sus propias garantías. Se había maravillado ante la mente que había encontrado en Jarvis y lo había buscado después de eso. En realidad, no se le dio rienda suelta, pero se le dio una demostración del contrato y cómo funcionaba, sin revelar nada, y después de mucha deliberación y una advertencia de que no tenían que interactuar con Stark, ella y su hermano firmaron. Donde fue Wanda, también fue Pietro, o Scarlet Witch y Quicksilver, que aparentemente eran sus nombres en clave. Charles le había asegurado a Harry que, si bien los gemelos todavía estaban emocionalmente inestables, no eran malas personas. Su propio contrato con EPI garantizaba que mantuviera información privada fuera del registro para la seguridad y tranquilidad del paciente, a menos que pusiera en peligro su vida. Harry había tomado su palabra, pero eso no impidió que el protocolo los hiciera pasar por interrogatorios mientras estaban bajo los efectos de Veritaserum. Debido a su profundo conocimiento y al hecho de que sabía qué preguntas hacer, Charles Xavier hizo el interrogatorio. Confirmó un profundo odio hacia Tony basado en la pérdida de sus padres en un ataque con bomba, usando armas de Stark Industries, cuando eran jóvenes. Harry no podía culparlos, pero tampoco culparía a Ollivander por venderle una varita a Tom Riddle. Después de todo, si Industrias Stark no hubiera vendido las armas, las personas que las necesitaban las habrían conseguido en otro lugar. Resolvió mantener ese debate en una fecha posterior. Por ahora, quería empezar a investigar los supuestos poderes mágicos de Wanda. Ciertamente le pareció mágico. Así fue que Harry invitó a los Maximoff a la Nueva Atlántida, para poder presentarles la idea de la magia, tal como él la conocía. Natasha estaba tanto en la oficina como con él, pero nadie sabía sobre lo primero, ya que seguía siendo el secreto mejor guardado que Harry tenía. Eso y ser el maestro de la muerte. Cuando salieron del portal, él les dio la bienvenida como siempre lo hacía. «Bienvenidos a la Nueva Atlántida», dijo con los brazos extendidos. Un par de ninfas se encontraban alrededor de la piscina, tomando el sol y charlando alegremente. O lo habían sido, hasta que apareció Harry. Fue entonces cuando todos se levantaron y corrieron hacia él riendo y abrazándolo alegremente. «¿Y estás bien con esto?», preguntó Wanda. Jarvis, que aún no había experimentado la Nueva Atlántida en persona, los había seguido. Harry le había hecho prometer que no trabajaría y él había cumplido. Después de todo, cuando estés en la Nueva Atlántida, haz lo que hacen los nuevos atlantes. Natasha lo alienta. Él respondió por ella. Esas son ninfas del bosque. Son seres mágicos y necesitan contacto físico con Harry, ya que él es básicamente su dios y rey. Sin embargo, él no es un dios. Wanda dijo con el ceño fruncido. Exactamente. Harry animó desde donde todavía estaba abrazando a las chicas. Bueno, técnicamente, comenzó Natasha. No, ya la escuchaste. Harry dijo con firmeza. Ella es obviamente una experta en estas cosas. Ven, tomemos una copa y relajémonos antes de que aparezca el resto. Lo animó, habiendo cambiado de tema con éxito. ¿Qué quieres decir con descansar?, preguntó Wanda. Lindo, tienes un bar, Pietro dijo antes de que Harry pudiera responder mientras se acercaba, con la intención de tomar una copa. Desafortunadamente la magia que protegía la barra lo expulsó a la misma velocidad con la que había entrado y salió volando hacia la piscina, con un enorme chapoteo. Sí, no puedes entrar al bar de Harry sin permiso. Natasha le dijo a Wanda en tono conversacional mientras se acercaban. Está mágicamente protegido. Solo 3 personas en el planeta pueden entrar. 5, dijo Harry, te olvidaste de Loki y Samantha. Cierto. Pero eso solo cuenta cuando estás aquí por Samantha y Loki no está en el planeta en este momento. Natasha respondió.
técnicos. Harry se burló mientras caminaba detrás de la barra. ¿Qué puedo ofrecerte?, preguntó Harry mientras Pietro empapado caminaba hacia la barra. Levantó una mano y Pietro se quedó seco de repente. Útil, dijo Pietro. No sabes ni la mitad. Jarvis se rió entre dientes. ¿Podría probar con una Bahama Mama virgen, por favor? No, Harry dijo fácilmente. Querías la experiencia humana y hoy tomarás una copa conmigo. ¿Estás seguro de que es prudente?, empezó Jarvis. ¿Preferirías esperar a que Tony esté aquí?, preguntó Harry. Buen punto, Jarvis admitió. Muy bien, pero ¿puedes mantenerlo ligero? Esta será mi primera bebida y prefiero disfrutar el sabor que el efecto. Harry sonrió y asintió. Cuando alcanzó los ingredientes necesarios, comenzaron a moverse por su cuenta. Harry miró en shock. ¿Por qué sigue sucediendo esto? ¿Tu magia está haciendo algo nuevo otra vez?, preguntó Natasha. Te he visto hacer esto con tu magia antes, no es nada nuevo. Ella se encogió de hombros. ¿Tal vez tu magia está tratando de ser útil? Pero se supone que no es útil sin que yo se lo diga, exclamó Harry. De repente las botellas cayeron al suelo, como si hubieran cortado hilos invisibles. Harry miró el desastre con los ojos entrecerrados, antes de levantar la vista al darse cuenta. Loki, saca tu trasero de aquí antes de que tenga que ir a buscarte. Como siempre, Loki hizo su entrada, apareciendo sentado dentro del bar con una sonrisa en su rostro. Buenas tardes, hermano, dijo con una sonrisa malvada. Harry miró a Loki y señaló las botellas en el suelo. Arregla esto. Loki se rió entre dientes y estiró las manos para recuperar las botellas de la nada, mientras las rotas en el suelo desaparecían. Nunca mancharía el derecho que me diste a entrar en este bar, dijo. Es muy divertido sostenerlo sobre la cabeza de Thor. Nunca presionaría a Harry hasta el punto de echarlo. Harry todavía estaba contemplando precisamente eso, cuando cedió. Después de todo, fue lo que hizo Loki. Bien, pero podrás hacer de barman todo el fin de semana. Al salir del bar, Harry añadió una barrera para mantener a Loki dentro. Loki había sentido la magia sucediendo, pero no supo qué era hasta que fue demasiado tarde. Supongo que me lo merezco, dijo al darse cuenta de que estaba realmente encerrado. ¿Cómo pudo Harry formar una barrera tan rápido? Incluso él necesitó un par de minutos para ello. ¿Qué estás haciendo aquí de todos modos?, preguntó Harry mientras dejaba de alimentarse de su reserva mágica personal. Le alimentará con algo de energía durante los próximos minutos y volverá a estar lleno. Había descubierto que tener una gran fuente de energía para aprovechar, tan rápido como quisiera, le permitía formar hechizos mucho más rápidamente. Habría podido hacer lo que acababa de hacer con bastante facilidad, pero nunca tan rápido, no sin un encantamiento. Sonrió ante la mirada de confusión de Loki, pero no explicó. Escuché que planeabas traer un nuevo usuario de magia a la isla. ¿Cómo podría resistirme?, preguntó Loki. Su poder es definitivamente mágico, pero no sé si es el mismo que el nuestro, dijo Harry. Me gustaría explorar eso antes de comenzar a entrenarla. Loki asintió, pero se le impidió hablar cuando se escuchó un sonido de muchos pies descalzos siguiendo el camino hacia la barra, rápidamente. Y aquí viene el resto, dijo Harry mientras dejaba su asiento en la barra y caminaba hacia el tesoro de ninfas que se acercaba. Su número había aumentado bastante. Mientras Harry los abrazaba, recordó cómo habían encontrado a las nuevas incorporaciones. Escena retrospectiva. Sif había oído hablar de una posible ubicación, donde más ninfas y algunos elfos eran mantenidos como mascotas en Vanaheim. Ella informó que había encontrado al dueño cayendo sobre su espada, antes de que pudiera llegar a él. El hecho de que estuviera limpiando su espada mientras lo decía, no se registró en Harry en absoluto. Ni siquiera planeaba encantar su espada para que nunca más tuviera que limpiarla. No, señor, de nada. Harry había ido a buscar a las ninfas porque no podían abandonar sus árboles, que aparentemente era la forma en que tradicionalmente se mantenía como rehenes a los de su especie. Si se salieran de la fila o se negaran a escuchar, sus árboles se verían amenazados. Los elfos fueron amenazados por los mismos medios. Las ninfas sufrirían por sus fechorías. Los ex-esclavos fueron interrogados y salieron a la luz noticias alarmantes. Había más, muchísimos más. Entonces Harry comenzó a obtener toda la información que pudo. A continuación, Harry planeó un par de incursiones a la nobleza de Vanaheim, todas realizadas de forma invisible con Natasha, Logan y Sif. Lo que encontró en algunas de las mansiones y castillos lo asombró y lo asqueó. Afortunadamente, no muchos de los nobles eran culpables, ya que la mayoría eran leales a Asgard y seguían las leyes. Sin embargo, se tomó nota de los pocos que se creían por encima de la ley,
incluso cuando los esclavos fueron extraídos rápida y silenciosamente de regreso a un lugar seguro, donde Frigga estaba esperando con sus curanderos. También había algunos comerciantes ricos de los que liberarse y cada vez, su lista de personas a rescatar crecía cuando interrogaban a los esclavos. En la última incursión, que Sif había dejado específicamente para el final, Harry había liberado otras 22 ninfas y unos 30 elfos. Harry también los había devuelto a todos a Asgard, donde serían atendidos por los curanderos de Frigga. Cuando cerró el portal, después de haberle dado su última sonrisa para tranquilizar a una niña de aproximadamente la edad de Samantha, su visión, que había comenzado a ponerse roja en los bordes, estalló en un rojo sangre. ¡Oh, mierda! Natasha maldijo cuando sintió que sus emociones explotaban en oleadas de amenaza. Harry, tenemos que salir de aquí antes de que hagas algo de lo que te arrepientas. Harry la miró, las lágrimas corrían por su rostro, incluso cuando su ira lo había dominado por completo. No quería reprimir ese sentimiento, no después de todo lo que había visto. Algunos de estos nobles disfrutaban descuidando a sus esclavos. A este último, sin embargo, le gustaba dejarlos tirados, después de golpearlos hasta dejarlos a 1 centímetro de sus vidas. Le encantaba, porque la ninfa sanaría siempre que su árbol estuviera allí para que pudieran regresar. Les daría el tiempo suficiente para recuperarse antes de hacerlo todo de nuevo. Por eso tenía tantos, para poder hacerlo todos los días. No puedo hacer nada, suplicó Harry. ¿No viste a la niña? Terminó con vehemencia mientras sus emociones comenzaban a congelarse cuando tuvo una visión de Samantha, magullada, golpeada y medio muerta de hambre. Estaba a punto de desatar su Fire sobre el castillo, cuando escuchó una voz que no quería escuchar en ese momento. Harry, escúchame. Harry se giró y vio a Natasha sosteniéndole el espejo. El rostro de Odín estaba al otro lado. Escucha, hijo. Estás asustando a Natasha. Había urgencia en la voz de Odín y una mirada de miedo en sus ojos. Me estás asustando. Por favor, déjanos encargarnos de esto, no te manches las manos con el alma impura de este hombre. Lo que le espera en él es su merecido castigo. Yo mismo me ocuparé de que se haga justicia, lo juro. Lo último fue escupido con verdadera ira. A Odín no le gustó lo que estaba escuchando y este último hombre desearía que sus verdugos fueran tan amables como él con sus esclavos, antes de que se le concediera la misericordia de una muerte sin honor y las torturas que le esperaban a partir de entonces. Harry se quedó allí mientras contemplaba. La rabia de alguna manera había invocado la calma sobre él. Una especie de claridad loca. ¿Cuánto tiempo llevaba haciendo esto? Harry estaba seguro en ese momento de que debería haber matado a este hombre, y a todos los hombres como él, hace mucho tiempo. Algo andaba mal en un mundo que permitía vivir semejante maldad. Este monstruo tenía que morir, ser destruido por completo, era tan simple como eso. No se le podía permitir seguir viviendo y causar más dolor a la gente. Harry quería ver la expresión de su rostro cuando se diera cuenta de a quién había enojado exactamente. Harry estaba a punto de darse la vuelta otra vez, cuando vio el rostro de Natasha. ¿Qué emoción fue la que vio en sus ojos? Fue tan tentador por un segundo intentar resolverlo. Lo había visto antes, lo había experimentado. Entonces lo golpeó. Ella estaba mostrando miedo puro y sin adulterar. No miedo a él, sino a él. ¿Por qué tendría miedo por él? Nada podría hacerle daño. Él era el maestro de la muerte. Nada podría hacerle daño, al menos no por mucho tiempo. Se necesitaría solo una chispa y Fire devoraría este pozo de maldad y a todos los que habitaban en él. Ningún mal podría volver a habitar aquí. Fue entonces cuando escuchó una voz en el fondo de su cabeza. Quiero que me mires cuando te mate. Quiero ver la luz salir de tus ojos. Tom Riddle, un loco, una vez le había dicho esto mientras peleaban en un cementerio. Harry había visto la locura en esos ojos muchas veces. Temía esa locura más de lo que temía al hombre. La locura que significaba que haría cualquier cosa, lastimaría a cualquiera para lograr sus objetivos. No había forma de detenerlo, una vez que había tomado la decisión de hacer algo. Y lo que había decidido era monstruoso. ¿Es eso lo que estaba viendo Natasha? Este pensamiento finalmente lo devolvió a sus sentidos y reunió la fuerza de voluntad para fortalecer su oclumancia para contener sus emociones. Odín sintió aliviado y terminó la conexión por su lado. Por un momento, Harry vio un rostro que no reconoció en el reflejo. Sus ojos todavía brillaban con un color verde frío y brillante, pero estaban proyectados en una sombra antinatural, por lo que parecía que sus ojos eran lo único bajo la máscara y la capucha. Todo su rostro estaba superpuesto sobre un fondo ondulado de negro y rojo. En el momento en que lo vio que la sombra se desvanecía rápidamente, al igual que su aura. Probablemente Odín había cerrado la conexión para poder verse a sí mismo y saberlo.
Harry se sentó donde había estado cuando de repente se dio cuenta de que había estado canalizando inconscientemente el poder de su anillo, el que estaba conectado a la fuente más poderosa de magia almacenada que conocía y poseía. La magia cantaba en sus venas, pero necesitaba una liberación, o simplemente podría explotar y matar a quienes lo rodeaban, y no podría almacenarla lo suficientemente rápido. Miró a Natasha preocupado mientras comenzaba a temblar por el esfuerzo de mantener el poder, cuando se le ocurrió media idea. La amaba tanto que casi instantáneamente podía llenar toda su mente con ese sentimiento, y eso fue lo que hizo, rechazando por completo cualquier otro sentimiento para poder hacer que el hechizo funcionara, tal como aprendió a hacerlo hace tantos años. Luego empezó a aplicar su intención a la magia, protección, amor y apoyo. Entonces, antes de que pudiera siquiera pensar en el hechizo, un ciervo surgió de su mano. Hubo un retroceso real cuando todo el exceso de energía lo abandonó y fue derribado y rodado por el suelo durante un par de metros. Cuando se detuvo, miró hacia arriba y vio un ciervo blanco. No era un espectro y tampoco era un Patronus tal como él lo conocía. Parecía tener un peso real cuando pisó el suelo y acarició el cuello de Natasha. Ella estaba mirando sus brillantes ojos verdes con asombro. Una parte de ella estaba consciente de que Harry yacía en el suelo y se levantaba lentamente, pero lo que sentía de esta criatura era más de lo que creía posible y no pudo evitar mirarla. Cuando la acarició, se sintió más amada y segura que en toda su vida. Su rostro estaba mojado por las lágrimas cuando la criatura la hizo sentir indigna de lo que estaba sintiendo. Harry no se vio afectado por la presencia del ciervo, ya que solo podía promover la cantidad de sentimiento que había puesto en él. Era consciente del hecho de que esta criatura tenía sustancia real cuando, en un destello de fuego, apareció Fox y aterrizó sobre su espalda. Fox comenzó a comunicarse con él como lo hacen los familiares. Harry escuchó, antes de asentir y abrir un portal a la isla. El ciervo acarició a Natasha una vez más y luego atravesó el portal para convertirse en lo que debía ser. Harry lo miró confundido. Al menos parecía que había una razón para todo esto. Cuando miró hacia atrás, Sif, Logan y Natasha lo estaban mirando. «Lo siento», murmuró Harry. «No te preocupes por eso, niño», dijo Logan, recuperándose primero y sonriendo. «Yo también me he vuelto loco un par de veces. Hiciste bastante bien controlándote. La última vez que perdí el control, murió mucha gente. Es fortuito que te hayas encontrado a ti mismo», añadió Sif. «Habría extrañado a la persona que eres ahora si hubieras decidido convertirte en lo que te estabas convirtiendo». «¿Y qué es eso?», preguntó Harry suavemente, mientras Natasha caminaba hacia él y lo abrazaba suavemente, con lágrimas aún rodando por sus ojos. «Un avatar de venganza», Sif dijo simplemente. «Tu poder era tan grande que temí que cualquiera que te tocara pudiera resultar herido». Ella había querido decir, dejar de ser, pero decidió ahorrarle esa revelación. Desde su perspectiva, el rostro de Harry se había oscurecido, sus ojos brillaban y su poder había comenzado a mover el suelo bajo sus pies de una manera que solo ella podía sentir. Grandes cantidades de energía se habían filtrado de él y habían inundado el suelo de tal manera que aquellos predispuestos a la magia algún día podrían encontrar este lugar y descubrir que es un lugar de poder, como se habla en las leyendas. Su aura de poder había cambiado en tamaño y color desde su rango limitado habitual desde su piel y un amarillo tenue, como ella lo percibía, hasta lo suficientemente grande como para tragarse a cualquier persona que se acercara demasiado y en un rojo oscuro enojado. «Lamento haberte asustado», Harry susurró en el oído de su chica. Ella asintió y simplemente lo abrazó. Después de un minuto, Sif susurró, «Un guardia está en camino». «¿Seguimos siendo indetectables? Tu poder debe haber despertado a muchos esta noche». El castillo estaba un poco alejado de la ciudad, por lo que se sintieron lo suficientemente seguros cuando los guardias parecían bastante relajados en su atención. Después de todo, ¿quién atacaría a su señor? Un par de hechizos habían hecho que los guardias tomaran una agradable siesta mientras les daban la libertad de registrar el castillo y sus terrenos. Harry se sorprendió por un momento, no por la invisibilidad, porque todavía estaba bien, sino por el hecho de que había contemplado seriamente quemar el castillo con todos los sirvientes y guardias todavía dentro. Se estremeció. Natasha debió haberlo notado y lo miró. «Estarás bien. No te perdiste». Harry asintió con la cabeza y luego miró a Sif. «Todavía estamos escondidos, pero es mejor que nos vayamos. Necesito descansar y todos los esclavos han sido liberados». Hizo un portal y permitió que los demás pasaran primero, pero Natasha le tomó la mano. No estaba seguro si era para asegurarse de que él la siguiera o si ella simplemente quería el contacto, pero no le importaba.
Llegaron de regreso a la isla y Harry se volvió hacia la casa, mientras Natasha se quedó un momento para agradecer a los demás por ir a ayudar. Ningún problema, Logan dijo mirando a Harry mientras este desaparecía dentro de la casa. Ve a cuidar de tu hombre, mientras yo voy a ver qué está haciendo el recién llegado. Logan miró hacia el lado donde había un suave resplandor sobre la colina más cercana. Se estaba desvaneciendo en el follaje parecido a un bosque que había comenzado a brotar desde que las ninfas se establecieron en su nuevo hogar. También podía sentir el mismo poder proveniente de esa dirección que había sentido desde el ciervo, allá en Vanaheim. Punto de vista de Logan. Logan había visto a Natasha ir a la casa y luego había comenzado a caminar hacia donde sabía que había ido el ciervo, en el medio de la isla. Sif lo sigue detrás. Su propia conexión con la tierra le decía que algo grande estaba por suceder. Llegaron y encontraron al ciervo parado en medio de un claro en el bosque, que estaba justo al lado de la meseta donde Harry había planeado poner una cascada en algún momento, ya que había una pared rocosa que sería una buena fuente de agua. Característica y crearía un lugar perfecto para que Harry pusiera criaturas que habitan en el agua, cuando encontraran alguna algún día. El ciervo estaba parado sobre un afloramiento rocoso, que estaba rodeado por un estanque de agua poco profunda, que era alimentado por una cascada que no había estado allí antes. ¿Cuándo pasó eso? Fue entonces cuando el ciervo se giró y miró directamente a Logan. Algo pasó entre ellos, y Logan no lo entendió, pero sabía que esta criatura era inteligente, de alguna manera, a pesar de que había sido creada hacía poco tiempo. Sif jadeó con acento agudo y Logan la miró. ¿Qué? Preguntó. He oído hablar de él, pero nunca pensé que lo vería, dijo, sin responder la pregunta mientras se arrodillaba y se sentaba a una distancia respetuosa, detrás de la línea de árboles. El ciervo miró la meseta, que se podría decir que es el corazón de la isla, estando en el centro y donde la mayoría de las criaturas mágicas llamaban hogar. Fox se elevó y flotó sobre el ciervo, mientras cantaba una canción de protección, amor y apoyo. Las mismas emociones e ideales que Harry había usado para crear la encarnación viviente de esas cosas. ¿Lo que está sucediendo? Logan preguntó de nuevo cuando el ciervo comenzó a brillar. Había notado que algunas de las criaturas bajo su cuidado habían comenzado a aparecer, pero ninguna entró al claro, permaneciendo justo al otro lado de la línea de árboles. Algo muy natural, pero también primario, estaba sucediendo aquí, si los animales y criaturas supieran qué hacer en esta situación. Ninguno de ellos parecía preocupado, sin embargo, eso lo ayudó a relajarse cuando decidió seguir su ejemplo y retrocedió hacia donde Sif había tomado asiento. Se sentó junto a ella en la misma posición, que reconoció como la ceiza. Cuando estuvo sentado, ella le habló en voz muy baja. Estamos siendo testigos del nacimiento de algo. Harry se refiere a esto como un genio Losai. Una vez me mencionó que su antigua escuela supuestamente estaba viva y podía hacer cosas por sí sola. Este es el comienzo de la vida de la Nueva Atlántida. Nunca he sido testigo del comienzo de algo así, pero he estado en muchos lugares donde vivir. Logan, al darse cuenta de repente de la importancia de esto, sacó su espejo, Harry Potter. Susurró en él, simplemente sabía que a Harry le gustaría presenciar esto. Sí, llegó la triste respuesta un par de segundos después. ¿Estás al tanto de lo que está pasando en la isla ahora mismo? Preguntó Logan. Fox me informó, sí. Harry dijo con tristeza, dijo que me dejaría saber cómo le fue. ¿No quieres ver esto? Logan preguntó mientras el brillo del ciervo comenzaba a extenderse hacia una aura blanca pura y la canción de Fox crecía en fuerza. El aura comenzaba a fluir, alargarse y moverse hacia la cara de piedra mientras la energía pulsaba cada 2 segundos, como un latido del corazón. Por supuesto que sí, dijo Harry. El problema es que mis emociones no están del todo resueltas y existe la posibilidad de que mi presencia pueda interrumpir el proceso, considerando que la mayor parte de esta isla depende de mi magia de una forma u otra. Había una tristeza palpable en la voz de Harry y Logan se dio cuenta de que todavía estaba lidiando con lo que había sucedido antes, así que asintió en comprensión y cerró la conexión, decidido a observar lo que estaba pasando. Escuchó movimiento y miró a su alrededor para ver a las ninfas de la Nueva Atlántida acercarse a ellos en el suelo para observar lo que estaba sucediendo. Ninguna dijo nada, pero muchas de las ninfas estaban llorando y la mayoría tenía los ojos llenos de lágrimas. Logan decidió descubrir por qué más tarde. Cuando la luz proveniente del ciervo se acercó a la cara de piedra, también comenzó a brillar, pero no latía, era una luz sólida que simplemente brillaba incluso cuando estaba quieta. El aura llegó a la roca y las dos luces hicieron contacto. En el momento en que la energía del ciervo pulsó, el pulso entró en la roca y también pulsó, una vez, antes de detenerse nuevamente.
El siguiente pulso pareció mejorar un poco y la cara de piedra pulsó 2 veces antes de volver a quedarse quieta. El espíritu es intentar hacerse uno con la isla. La isla no está viva, pero tiene mucha magia y vida y cierta conciencia. Está tratando de mantener su estado actual, mientras el espíritu intenta enseñarle algo. Sif explicó, su conexión con la tierra le dio una idea que ni siquiera Harry habría tenido. Como aprender a respirar por primera vez. Es capaz, pero aún no sabe cómo. La canción de Fox volvió a subir de tono, cuando el ciervo dio un paso hacia la pared rocosa y se metió en el agua mientras lo hacía. Las criaturas alrededor del claro empezaron a hacer ruido. A Logan le pareció un estímulo. La pared de la roca volvió a batir al mismo ritmo cuando la presencia del ciervo se presionó contra la roca. El agua comenzó a brillar y el pulso fluyó a través de ella y bajo tierra por un momento, antes de calmarse nuevamente. De repente, Fox estaba mirando a Logan. Logan se dio cuenta de que el Fénix estaba esperando algo. ¿Qué necesitas?, le preguntó en voz alta al pájaro. No has dado tu permiso, dijo Sif. La isla está esperando que su cuidador esté de acuerdo, dijo con una sonrisa mientras señalaba las rodillas de Logan, donde un zarcillo de energía, aún mientras la pared de roca se extendía para tocarlo. ¿Qué debo hacer?, Logan preguntó mientras extendía la mano hacia el zarcillo. Sintió una pregunta al tocarlo y una sensación de conexión, de propósito común, de reconocimiento. La isla estaba consciente de él y de lo que había estado haciendo. Confiaba en él y necesitaba que le ayudara a decidir. Logan entendió ahora. Miró al ciervo y se dio cuenta de que sus ojos brillantes también estaban sobre él. Logan asintió y dijo, sí. Al instante hubo otro pulso de magia del ciervo, pero esta vez la roca empezó a latir al mismo ritmo. De repente, el aura del ciervo comenzó a ser arrastrada hacia la roca mientras comenzaba a caminar hacia el corazón ahora palpitante de la Nueva Atlántida. El ciervo comenzó a hundirse bajo el agua mientras su energía, conciencia, propósito e intención eran absorbidos por la propia isla. Las criaturas alrededor del claro comenzaron a hacer ruidos que Logan reconoció como emoción. Cuando el ciervo se dio vuelta y miró a Logan por última vez, podría haber jurado que escuchó una voz que decía, gracias. Luego desapareció bajo el agua, pero Logan se dio cuenta de que no estaba interrumpiendo el agua en ese punto. Ya no debe haber sido corpóreo ya que su energía fue absorbida. Todas las ninfas lloraban abiertamente ahora mientras yacían en el suelo y parecían conectarse con él de una manera completamente nueva. Ahora sabía por qué lloraban. Su isla estaba viva antes, pero ahora estaba viva y todos estaban conectados a ella. Cuando volvió a mirar el lugar donde había desaparecido el ciervo, no vio ningún claro ni cascada. ¿Qué demonios?, preguntó confundido. ¿Creías que la isla dejaría su corazón expuesto al mundo para siempre?, preguntó Sif mientras se levantaba. Logan de repente se dio cuenta de por qué no había visto antes la cascada y el claro. Debe haber sido una representación o algo así, algo que él pudiera entender. ¿Se mostró de esa manera solo para que yo lo entendiera? Sif sonrió pero sacudió la cabeza. Se mostró de esa manera para que todos los que viven aquí pudieran entender. Después de todo, todos estaban aquí para dar su permiso. ¿Por qué el agua entonces?, preguntó Logan. Ese sería el estanque de la eternidad de esta isla, dijo Sif. ¿Qué?, preguntó Logan. ¿Fuente de vida eterna?, Sif lo intentó. ¿Fuente de la juventud?, Logan preguntó en leve shock. Algo así, Sif estuvo de acuerdo. Ha habido muchas leyendas diferentes sobre lugares así en los 9 reinos. Se dice que si uno bebe de un estanque así, conecta su vida con la de la tierra, ya que es fuente de vida. ¿Es por eso que nadie puede encontrar uno? ¿Por qué se esconden?, preguntó Logan mientras él y Sif comenzaban a pasar junto a las ninfas que aparentemente habían decidido quedarse allí por un tiempo. Difícilmente sería una leyenda si cualquiera pudiera encontrarlo. Sif se burló. Sin embargo, las leyendas vienen con 2 advertencias. Una vez que estás unido a tal cosa, no podrías morir aunque quisieras. No envejecerías ni enfermarías, pero tampoco podrías abandonar la tierra durante un periodo prolongado de tiempo, ya que te sentirías atraído hacia atrás. En muchos sentidos se considera una maldición. Obtienes la vida eterna, solo para no poder vivir una vida significativa fuera de ella. Logan había querido bromear acerca de que era como un matrimonio, pero se lo saltó, porque sabía que Sif y Bruce estaban caminando por ese camino actualmente, especialmente considerando el anillo en su dedo. ¿Qué pasa si la tierra es destruida?, preguntó en su lugar. Sif se estremeció. Es cosa de horror. Las aguas se estancan y el bebedor también, pero aún así no pueden morir. Simplemente existe en un lugar donde no hay vida. Logan hizo una mueca. Parece que no tenemos toda la historia.
La gente lleva generaciones buscando la fuente de la juventud. Nadie dijo nunca nada sobre las desventajas. La gente no quiere pensar en los aspectos negativos, por eso dejan de mencionarlos. Asgard se basa en gran medida en las tradiciones orales, donde se cuenta una historia para enseñar una lección. Sif explicó. Logan sonrió. Creo que yo mismo contaré un poco esa historia. Quizás la próxima persona que tenga la oportunidad lo piense 2 veces antes de hacer algo estúpido. Eso es sabio. Sif estuvo de acuerdo. Ese es un misterio resuelto. Logan dijo con una sonrisa. No sabes por casualidad dónde está el Santo Grial, ¿verdad? Sif le devolvió la sonrisa y comenzó a caminar más rápido. Logan nunca recibió una respuesta de ella sobre eso. Avance rápido, Harry POV. Harry y Natasha habían pasado esa noche tranquilamente. Frigga se había enterado de la situación de Harry a través de Odin y había esperado a que Sif le diera su informe sobre los nobles de Vanaheim para que las cosas pudieran ponerse en marcha. Bruce había estado más que feliz de suministrar Veritaserum para el trono asgardiano y ninguno de los nobles en cuestión salió ileso. Algunos de ellos nunca volvieron a caminar. Frigga había pasado la noche en Nueva Atlantis, en el dormitorio de invitados de Harry, que estaba cómodamente preparado para recibir invitados. Con la casa de huéspedes en la isla, Harry aún no había tenido la oportunidad de recibir a alguien en su casa, pero ese no era el punto. Ella estaba allí, en caso de que él tuviera una recaída de esa noche que había tenido una pesadilla y casi destrozó sus habitaciones en Asgard. Lo había superado bien y pasó el día en tranquila contemplación después de que Natasha le mostrara su recuerdo del evento para que él pudiera verlo por sí mismo. Lo que había visto lo había asustado incluso a él. La mirada en sus ojos era demasiado familiar, por lo que decidió no volver a perder el control, o al menos dejar salir algo de su ira, para que no se acumulara hasta explotar como lo había hecho. La próxima vez, las casas nobles en cuestión volarían en pedazos, tan pronto como los ocupantes estuvieran a salvo afuera para verlo suceder. No es que importara, ya que la familia de Harry había decidido que no le permitirían volver a hacer este tipo de cosas. Surgieron nuevas leyes estrictas para garantizar la seguridad de la gente. La propiedad de esclavos y la crueldad hacia los sirvientes ya habían sido ilegales, pero ahora se castigaban con consecuencias mucho más duras en todos los reinos que se arrodillaron ante Asgard. Hubo cierta resistencia, pero Odín simplemente hizo investigar a aquellos que se opusieron y pronto no hubo objeciones, ya que se tomaron esclavos secretos y sirvientes contratados de aquellas personas que se habían opuesto. Los elfos y ninfas que habían sido rescatados habían decidido unirse a Harry en su isla, cuando Frigga cantó sus alabanzas. Los elfos podrían haber ido a Alfheim, pero sus hogares habían sido destruidos y algunos de ellos se habían hecho amigos entre las ninfas. Alfheim había sido una vez una tierra de cuento de hadas con maravillas que podían atrapar la mente mortal, pero las tierras habían sido prácticamente destruidas por los elfos oscuros hace milenios. La tierra todavía albergaba algunas criaturas mágicas, como Harry sabía, pero ya no era lo que había sido. La armonía había sido destruida y las criaturas se habían vuelto locas y comenzaron a actuar como animales salvajes. Por eso, cuando Harry aceptó y les ofreció un lugar en la Nueva Atlántida, ellos aceptaron cautelosamente, hasta que pusieron un pie en la isla y estallaron en enormes sonrisas al sentir la vida, el poder y la magia en el aire. Era como si hubieran regresado a casa después de generaciones de no saber a dónde debían ir. Harry había establecido un pequeño pueblo para ellos a un par de minutos a pie del complejo y se habían instalado rápidamente. Habían comenzado a explorar la isla y Harry estaba feliz de descubrir que se llevaban bien con las otras criaturas. Incluso tenían algunos conocimientos que él no tenía sobre cómo tratar ciertas enfermedades y prevenir otras. Cierta planta mezclada con la dieta del dragón, por ejemplo, eliminó la necesidad de acicalarse con tanta frecuencia. También señalaron que el agua de las aguas termales estaba demasiado caliente para ella, por lo que Harry terminó haciendo su propia fuente termal para ella, cerca para que aún pudiera unirse a ellos. Al parecer le gustaba la compañía y por eso aparecía tan a menudo. Cuando Logan estaba trabajando o no se sentía sociable, ella venía a escuchar hablar a la gente. La hizo sentir bienvenida y aceptada. ¿Quién lo sabía? Después de eso, los elfos lentamente comenzaron a asumir los roles desempeñados por los constructos, excepto cocinar. Los elfos todavía eran vegetarianos, y a un par de amigos de Harry les gustaba intentar devorar su peso corporal en carne, en sentido figurado. Excepto por Drax, literalmente quería poder hacer eso. Sin embargo, Harry se había puesto firme en la barra. Seguro que permitiría que alguien más regresara allí cuando esté entreteniendo invitados o trabajando en algo,
pero se negó a que regresaran allí cuando él podría estar allí experimentando con cócteles y estando a cargo de la música. Bueno, cuando Peter Quill no estaba, no podía quitarle eso. Terminó permitiendo que un caballero, joven, aprendiera el oficio para cuando él no estaba presente. Era joven para ser un elfo, tenía 62 años. Aparentemente lo habían mantenido cerca para que jugara la dama de un señor. Había muy pocos elfos varones en la isla y, afortunadamente, solo 2 de ellos preferían la compañía de otros hombres, aunque, lamentablemente, no se soportaban. Harry no quería que todas esas mujeres se convirtieran en parásitos, como lo habían hecho las ninfas, pero no sabía que la idea ya se había estado filtrando en la mente de Frigga. Avance rápido y fin del flashback. Las nuevas ninfas se habían adaptado a la vida razonablemente rápido, aunque su control sobre su atractivo aún no era perfecto, por lo que Harry tuvo que recordarles que mantuvieran un control estricto. Saludarlos cuando llegaran envejecería rápidamente, ya que ahora había más de 120 de ellos, incluidos los que estaban de servicio en la casa de las ninfas, protegiendo el brote del manzano dorado. Estaba creciendo rápidamente con su influencia si había que creer en Idun, y quién no. Las manzanas recibieron literalmente su nombre. Una vez que Harry saludó a todos, regresó al bar. Miró a Loki, quien había comenzado a alcanzar el almíbar para comenzar a preparar el lote de cócteles almibarados más grande del mundo. No, dijo enfáticamente. Pero, comenzó Loki, mirando a las ninfas. Dije que no, dijo Harry peligrosamente, mientras señalaba detrás del mostrador. A menos que quieras dormir allí esta noche, no harás lo que estás planeando. Loki lo fulminó con la mirada e hizo un puchero. No puedes dejarme divertirme ni un poco, ¿verdad? Harry le sonrió. ¿Quieres divertirte?, preguntó peligrosamente. Los ojos de Loki se abrieron y parecía que quería salir corriendo solo para recordar que estaba atrapado detrás de la barra. ¿Ser amable?, preguntó débilmente. Relájate, Loki, vas a hacer que nuestros invitados piensen que soy un monstruo. Harry se rió y agitó la mano. Está bien, puedes salir del bar. Solo compórtate bien, nuestros invitados aquí probablemente piensen que estoy loco por salir contigo. Wanda había estado observando la jugada y sintió la magia mientras sucedía, pero no podía decir cómo se estaba haciendo exactamente. Estaba acostumbrada a que sucedieran una de 2 cosas. Podía entrar y manipular la mente, como la telepatía, o podía tener un efecto físico en el mundo que la rodeaba, como la telequinesis. Lo que Harry y Loki habían estado haciendo, volverse invisibles y crear barreras, mientras manipulaban múltiples efectos a la vez, estaba muy por encima de lo que ella podía hacer. No creo que mi poder sea como el tuyo. Ella les dijo, yo puedo hacer tal vez 2 cosas, pero tú haces muchas cosas. Abres portales, vuelas y creas barreras en las que ni siquiera necesitas concentrarte. No creo que pueda hacer eso. Harry decidió tomar una página del libro de Odín y ponerla a prueba. Creó una rosa y la hizo aparecer sobre la mesa. Usó la intención para hacer que pareciera que estuvo ahí todo el tiempo, pero además de eso era un conjuro normal. Dime qué piensas de esa rosa, preguntó señalándolo. Wanda lo miró sin impresionarse. Es una flor, ella dijo, extendió la mano para recogerlo. En el momento en que su mano lo tocó, lo soltó inmediatamente. ¿Qué es eso?, preguntó en estado de shock. ¿Cómo puede pensar una flor? Dígame usted, dijo Harry. Loki también estaba mirando la flor, cuando sonrió al entender la prueba, asintiendo hacia Harry. Wanda volvió a tocar la flor con vacilación. Cerró los ojos después de un momento. Es extraño, es como si estuviera ahí y también no ahí. Es de alguna manera. Abrió los ojos y miró a Harry. Esto no estaba aquí hace un minuto, ¿verdad?, preguntó ella. Por supuesto que lo fue, dijo Pietro. Estaba allí cuando nos sentamos. Recuerdo. Wanda miró entre la flor, Harry y Pietro. ¿Entonces la flor está afectando de alguna manera nuestras mentes? En cierto modo, Harry dijo evasivamente. Wanda volvió a pensar en ello antes de intentar explicárselo a su hermano. No sé de qué otra manera explicarlo. La flor está pensando algo en nosotros. Quiere que creamos que estuvo allí, pero puedo decir que no fue así. Harry asintió, agitando una mano y haciendo desaparecer la flor. Muy bien. Él la felicitó. Tienes al menos algo de talento. La flor fue una construcción que hice. Usó algo de magia especializada para hacerte pensar que estaba allí antes. Dijo Loki con orgullo. Incluso si aprendes todo lo demás, habrá algunas cosas que no podrás hacer o que no podrás aprender porque son secretas. El conjuro es un poco avanzado, pero sospecho que para fines de aplicación y prueba, un maleficio punzante funcionaría bien. Dijo Harry. Oh, puedo hacer eso ahora, dijo Loki felizmente.
Tus libros explican las cosas mucho mejor que tú. Nunca dije que soy profesora. Nunca fui bueno en teoría. Soy el tipo de persona que aprende haciendo. Muchos de mis hechizos los aprendí mediante el tacto, dijo Harry. Por ejemplo, nunca me enseñaron un hechizo específico para volver rosado el cabello de una persona. Movió los dedos y el cabello de Pietro se volvió rosa neón. Pero puedo imaginarlo y aplicar la cantidad y el tipo correcto de magia, y eso sucede. Hey, pagué por ese color, Pietro objetó. ¿De verdad, te gusta ese color? Preguntó Harry mientras agitaba su mano y la giraba hacia atrás, porque puedo hacerlo permanente si quieres. ¿Y puedes hacer que estas cosas sucedan? Wanda preguntó, solo pensando y agregando poder. No es tan simple como eso, dijo Harry. Hay diferentes tipos de magia en el mundo. Siguen leyes y principios. Jarvis habló. Yo mismo resido actualmente en una máquina, impulsada y funcionando a través del poder de la magia rúnica. Si bien comencé como una simple IA, en el momento en que comencé a trabajar con runas y su magia, comencé a convertirme en algo más. Como Harry lo explica, la magia y la vida van de la mano. Y así, Jarvis es ahora un niño de verdad, dijo Harry con una sonrisa. Por favor no hagas eso, suplicó Jarvis. ¿Qué? Tiene todas las partes de un niño y todo. Harry sonrió. Nunca me dijiste si todas tus partes funcionaron como deberían. ¿Qué te parece? ¿Quieres decirme? Empezó. Soy completamente funcional. Jarvis interrumpió sonrojándose de verdad. Incluso las respuestas involuntarias que me hiciste programar. Jarvis pareció amargado por un minuto. Aún no sé por qué necesito esos indicadores de respuestas emocionales. Porque te hacen humano, dijo Harry. ¿Te da vergüenza hablar de las partes de tu cuerpo delante de una chica bonita? Bromeó. Jarvis no respondió, pero su sonrojo se hizo más profundo. Wanda pensó que era lindo y le dio una palmada en el hombro. No dejes que se burle de ti. Me gusta, eres honesto. Todos estaban disfrutando de las bebidas, discutiendo el clima real y cómo Harry literalmente lo controlaba en la isla, cuando tuvo una idea. Oh, esa sería una buena prueba. Dijo mientras saltaba y corría hacia la casa. ¿A dónde va?, preguntó Wanda. No hay muchas cosas que lo emocionen tanto como para olvidar que puede convocar o crear un portal, dijo Natasha mientras miraba a Jarvis. Él asintió y ambos dijeron, armario de las escobas, juntos.